Me gustaría destacar fundamentalmente el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años respecto a la cadena de valor de los semiconductores y las habilidades y fortalezas que tiene el ecosistema español, que partíamos de una situación relativamente baja, pero que sin embargo creemos que hoy está en una claramente mejor posición, que le falta todavía un grado de maduración en algunas partes, sobre todo en la componente industrial, pero que ya tenemos unos embriones que nos tienen que poder ofrecer esas opciones en un plazo, yo diría que corto medio. Esto yo creo que es una situación singular, que no habíamos vivido en las últimas décadas en España, y tenemos que aprovechar este efecto y la atracción que puede producir en el mercado electrónico en general español la nueva situación en semiconductores. Este tipo de eventos, la verdad es que tienen una característica que esconden y que no aparece generalmente ni en los folletos ni en los anuncios, que es el intercambio de opinión franco que tú puedes establecer en los pasillos, en el café, en los ratos distendidos, donde cada uno establece sus posiciones y se las hace saber al compañero o incluso al propio competidor, que muchas veces sirve para generar sinergias dentro del mercado, ¿no? Entonces estos eventos tienen esa singularidad y hoy, en concreto me parece que tiene además un valor añadido fundamental o sustancial, que es la presentación de las características que puede llegar a tener la nueva Chip Act 2.0 europea, que ya pone de manifiesto que eventos como que sobre todo han trabajado la cadena de suministro, tienen que incorporar a futuro la cadena de demanda. Es decir, incorporar a los usuarios de la microelectrónica dentro de este grado de conocimiento para que se sientan confortables a la hora de tirar de la oferta que pueda reunirse en este tipo de circunstancias. Por tanto, singularidad importante para el intercambio franco de posibilidades y opiniones, y la segunda opción, la necesidad de incorporar a futuro usuarios que puedan traccionar el mercado de los semiconductores.